Bueno, buenos días mi gente. Aquí seguimos con las historias de Forbes. Vamos a terminar con la biografía de Rockefeller. Y así que prepárate, ponte tu audífono, coge tu café, que ya comenzamos. Reingeniería de la refinación. Poco después de formarse el Trust de Standard Oil en 1882, los comités empezaron a racionalizar y consolidar las unidades, muchas bastante desiguales en busca de mayor economía de escala y eficiencia operativa. La única manera de mantener márgenes de beneficio en una época en la cual los suministros de petróleo aumentaban rápidamente era reduciendo costos. Los sitios más evidentes para comenzar eran las refinerías adquiridas por Standard a lo largo de los años. Entre 1882 y el 85, el Trust recortó la lista de sus refinerías de 53 a 22, cerrando las obsoletas pero incrementando la capacidad productiva de las restantes. En 1885, tres refinerías de Standard en Bayonne, New Jersey, Filadelfia y Cleveland, las tres más grandes del mundo, eran responsables del 40% de la producción total de la empresa, que era 17.7 millones de barriles. En ese año, la producción total de los Estados Unidos fue de 21.5 millones de barriles. La consolidación aumentó todavía más la ventaja de Standard sobre los pocos productores independientes. A mediados de los 80 del siglo XIX, los refinadores independientes más eficientes habían logrado reducir sus costos promedios a 1.5 centavos por galón. Mientras tanto, el promedio del costo por galón de Standard bajó de 0.543 centavos en 1882 a 0.452 centavos en el 85. Durante ese mismo periodo, duplicó su margen de beneficio, subiendo de 0.53 centavos por galón en el 82 a 1 centavo por galón en el 85. No, 1 centavo. Y hoy vale más de $4. Ay. Bueno, eso es lo que ganaban ellos. No sabíamos en esa época lo que costaba, pero te puedo asegurar que costaba mucho más barato. Ok, creo que aquí terminamos de Rockefeller y ahora viene John Pierpont Morgan, banquero de Wall Street. John Pierpont Morgan salva al país. En el otoño de 1907, el futuro del sistema financiero de los Estados Unidos pendía de un hilo. El periodo de sólido crecimiento que siguió a la dura recesión de 1903. Fíjate, escuche, estamos hablando del siglo XIX, 1900, 1800, y ahí hablan de recesión, hablan de crisis económica, hablan de competencia, de las compañías que no producen, la competencia se las come. O sea, es lo mismo, señores. Pasan los años, pasan los siglos y siguen funcionando de manera igual. La competencia, el tema de las economías, todo es cíclico. Entonces, si estudias el pasado, puedes saber lo que va a venir en el futuro. El periodo de sólido crecimiento que siguió a la dura recesión de 1903 degeneró en una prolongada y febril especulación. A medida que la economía decrecía, las compañías más grandes tenían problemas para obtener fondos. En ese mes de octubre, un financiero de New York no logró adquirir la United Copper Company a pesar de su temeraria oferta, con lo cual cayeron un gran trust y dos casas de corretaje. Esto hizo que el pánico a los bancos y trusts de Nueva York se propagara, pues los preocupados ahorradores formaron largas filas en las calles de Manhattan para rescatar sus depósitos. Ante la repentina escasez de dinero y créditos, los financieros de altos vuelos quedaron arruinados y hasta las instituciones más grandes e importantes, incluyendo la Bolsa de Valores de New York,
esta gran recesión, esa historia yo la había escuchado. Mira, ahora vamos a leerlo un poco más al detalle, me imagino. Señores, ¿qué pasó? Alguien fue a su banco, pidió su dinero y le dijeron que no había. Ay, ay, ay. Pues salió y le dijo a la gente, en mi banco no me quieren dar mi dinero. Ah, no hay dinero. Pues vamos para allá. Y todo el mundo fue al banco a pedir dinero. ¿Ustedes saben lo que pasaría actualmente si todo el mundo fuera a los bancos a pedir dinero? Lo mismo. No hay plata. Ustedes saben que el banco presta. O sea, el banco solamente tiene que tener en su bóveda el 10%, creo, o el 15%, creo que es el 10%, de lo que presta. O sea, si te presta $1,000, solamente tiene que tener en físico 100. Si tú depositas dinero, de todo el dinero que depositan, solamente tiene que tener ahí un 10% en físico. O sea, si mañana va todo el mundo al banco a pedir su dinero, el banco literalmente no tiene cómo pagar y se va a la quiebra. Así funciona. Entonces, vamos a escuchar esta historia porque esta parte es interesante. Se formó una crisis. Ay, ay, ay. Tuvieron dificultades para obtener los fondos necesarios para sus transacciones diarias. Como no existía ninguna institución gubernamental que pudiese combatir la crisis financiera, en este caso es la Fed en la actualidad, las autoridades públicas observaban sin esperanza desde la barrera. En medio de este panorama apareció la única persona capaz de salvar la función, George Pierpont Morgan, como destacado estadista, poderoso financiero y alma de US Steel y General Electric. Morgan salió de su semi-retiro para trabajar y tratar de restablecer el orden en un sistema paralizado por la crisis. A finales de octubre y comienzos de noviembre de 1907, este septuagenario veterano de Wall Street reunió en su biblioteca privada a un grupo de banqueros prominentes para que actuaran como un comité informal de rescate. Una y otra vez consiguió inmensas sumas de dinero en cuestión de horas para mantener con vida instituciones como la Bolsa de Valores de New York y el gobierno de la misma ciudad. Poco tiempo antes de que todo esto concluyera, Morgan convenció a los líderes de los trusts de que formaran un grupo de salvamento que apoyase a sus colegas en dificultades. En esos momentos críticos, el liderazgo de Morgan fue el último gran acto de una carrera que duró desde la guerra civil hasta la presidencia de Woodrow Wilson. Fue el momento supremo de Morgan, la medida final del poder y su éxtasis, escribió su biógrafo Lewis Corey. Sus acciones ayudaron a convencer al mundo de las finanzas de la crítica necesidad de contar con una agencia gubernamental central, el Sistema Federal de Reserva, que sirviera para darle estabilidad al sistema moderno de la banca y los mercados financieros. Otoño de 1907 se prepara una crisis de inseguridad. JP Morgan nació en 1837. Sus ancestros, o sea, estamos hablando de JP Morgan, señor. Oh, wow. Yo no lo había entendido el nombre, es John Pierpont Morgan. JP Morgan, oh, wow. Uno de los bancos más grandes que hay en Estados Unidos y fondo gestora de finanzas. Wow. Sus ancestros fueron galeses que llegaron a las colonias de Massachusetts en 1636. Su padre, Junius Spencer Morgan, destacado banquero internacional, se aseguró de darle a su hijo educación de primera y de allanarle el camino al mundo de las finanzas. JP inició su carrera en 1856 y durante los siguientes 40 años utilizó su pericia bancaria para controlar grandes segmentos de la industria de los ferrocarriles. Sus posesiones eran tantas que en 1895 el New York Tribune escribió: actualmente solo hay pocos intereses en Wall Street con los que JP Morgan & Company no tiene ninguna conexión. El liderazgo de JP Morgan era todavía más notorio que sus posesiones. Al finalizar el siglo, había demostrado una y otra vez su capacidad para imponer el orden en situaciones caóticas y cambiar industrias completas solo con el poder de su carácter. En el otoño de 1907, Morgan viajó a Richmond, Virginia, para participar en la Convención Episcopal Trienal. Se alojó en una casa que alquiló por $5,000 durante 3 semanas.
A pesar de la opulencia del lugar, Morgan no estaba tranquilo. Continuamente recibía mensajes de New York en los que le advertían sobre un inminente desastre fiscal. Si llegaba alguno durante la cena, lo abría y lo leía. Luego colocaba las palmas de las manos sobre la mesa, una costumbre muy suya, y fijaba la mirada hacia adelante en reflexión profunda durante algunos minutos, recuerda el arzobispo William Lawrence, otro de los asistentes a la convención. Morgan le achacaba parte del mal ambiente comercial al presidente Theodore Roosevelt, gran destructor de los trusts. Durante los años anteriores, la administración Roosevelt había sido abiertamente adversa a varias de las grandes corporaciones dominadas por Morgan y sus aliados. El presidente fue el principal opositor de la consolidación industrial, mientras que el banquero fue su principal practicante. En agosto de 1907, el presidente protestó amargamente contra los malhechores de grandes fortunas. En cuanto a Morgan, el fiel financiero republicano se sentía agraviado por lo que él consideraba una guerra de clases del presidente. Hasta votaría al Partido Demócrata para echar a este tipo de la Casa Blanca, dijo Morgan en una ocasión. Si se saliera con la suya, todos los empresarios tendríamos que contar con bolsillos transparentes. Por insistencia de Roosevelt, el gobierno había investigado los negocios de la gran Standard Oil Company de John Rockefeller. Una corte multó a la compañía con 29 millones de dólares luego de comprobar que había conseguido descuentos ilegales en los ferrocarriles. El veredicto, combinado con la perspectiva de una mayor regulación por parte de una estricta Comisión Interestatal de Comercio, movió a la baja las acciones de los ferrocarriles y a la creciente posibilidad de menos créditos causó más tensión en el mercado. A medida que la economía comenzó a decrecer, hasta las compañías con acciones estables empezaron a encontrar escasez de dinero en los mercados de capital. Dunn Review informó que 8.090 compañías cuyas obligaciones ascendían a más de 116 millones de dólares habían fracasado durante los primeros 9 meses de 1907, y las cifras del mes de septiembre indicaban el nivel más alto de bancarrota desde la cuasi-depresión de 1903. ¿Vieron cuántas compañías fracasaron? ¡Wow! Sin embargo, toda conflagración se inicia con una chispa, la cual fue suministrada por el especulador de Wall Street August Heinze, quien era el presidente del Banco Nacional Mercantil y tenía intereses en muchas compañías. En octubre, intentó monopolizar las acciones de la United Copper Company con fondos del banco. El lunes 14 de octubre, el precio de las acciones de United Copper subió desmesuradamente de 39.7 a 60 dólares durante un frenesí cambiario de 15 minutos. Pero el martes 15 de octubre, el plan de Heinze fracasó y las acciones bajaron aceleradamente de 60 a 35 puntos al día siguiente. Bajaron hasta 10. Ese tremendo descenso de la United Copper contribuyó a deprimir las acciones durante 4 años. Sin embargo, el fracaso intento generó un problema más inmediato. El Banco Nacional Mercantil se vio forzado a cerrar. Las dos firmas de corretaje que manejaban las cuentas Heinze y que lo indujeron a ese fallido plan, Ross Kepler y Otto Heinze y Company, también cerraron sus puertas. El declinante valor de las acciones significaba problemas para muchas instituciones financieras, especialmente los trusts. Mientras que los bancos comerciales, por lo generalmente guardaban el 25% de sus obligaciones en fondos de reserva, los trusts no acostumbraban tal práctica. Más aún, en su afán de atraer ahorradores, los trusts pagaban tasas de interés muy arriesgadas. Además, como prestaban el dinero con el respaldo de valores en depósito, la fuerte caída de las acciones significaba que tenían cada vez menos garantías para respaldar los préstamos. Conscientes de que los trusts estaban críticamente cortos en efectivo, los ahorradores empezaron a preocuparse por la seguridad de su dinero. A pesar de su preocupación por los rumores sobre los trusts, Morgan se quedó en Richmond. Era tan importante que su regreso intempestivo a New York podía crear más pánico todavía. Pensamos que sería un error que mostrase algún tipo de ansiedad sobre la situación. Debía regresar a casa como estaba previsto originalmente, dijo su asistente George Perkins. Wow.
Seguimos sábado, que viene la parte interesante. Vamos a escuchar un poco más sobre esta historia de esa crisis financiera que estuvo, que en ese año que fue, esa depresión fue bien fuerte. Un abrazo, mi gente. Hola, sí, sí, ¿cómo estás? Mi vida precioso. Familia y el próximo bebé que viene en camino. Bueno, paso por aquí para primero informarte, no sé si ya has visto por ahí los grupos, sobre el congreso que viene a partir de la semana del 15 al 22 de mayo. En el congreso, bueno, está